Hermanos, estoy muy alentado por el privilegio que tenemos como iglesia de estudiar el libro de Hebreos. Particularmente estos textos que hemos estado meditando. Y es que estos textos, estos versículos que tenemos delante de nosotros presentan 8. Había dicho que eran 7, pero meditando un poco más, creo que hay una parte que puede ser dividida, de manera que hay 8 aspectos en donde el autor de Hebreos nos está comenzando a decir que Cristo es superior a los profetas. Recuerden que esto es uno de los temas de la epístola de los Hebreos, que Cristo es superior. Y empieza por decirnos que es superior a los profetas en al menos 8 maneras. Ya vimos 2 de ellas. En primer lugar, porque Cristo nos ha hablado en los últimos tiempos. Y en segundo lugar, porque ha sido constituido heredero de todo. El día de hoy vamos a comenzar con la tercera razón. Yo pensaba tomar los 6 que me faltaban en una sola, pero no se dejaron. Así que hoy vamos a seguir solo con uno más. Y hermanos, quiero comentar esto para entrenar nuestros corazones, nuestra mente. Hay veces que el sermón y la meditación van a ser muy prácticas, ¿sí? Van a ser muy prácticas, una recomendación, una exhortación que da el texto. Pero en el libro de Hebreos nos vamos a encontrar que muchas veces lo práctico solo precede a lo contemplativo. ¿Qué quiero decir? Hoy, hermanos, vamos a comenzar a contemplar, o vamos a continuar contemplando la gloria de Cristo. Y en esa contemplación, al parecer, al principio no hay mucho práctico. Hermano, dime qué voy a hacer mañana. Dime a la luz de esto, ¿qué hago con mis manos? ¿Qué hago con mis pies? Y vamos a llegar a ese momento. No obstante, hermanos, primero tenemos que avanzar por la contemplación. Y es lo que vamos a hacer hoy. Contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y hermanos, esto tendrá provecho para nuestras almas. Porque es mi deseo que como cristianos crezcamos en comprender más quién es nuestro Salvador. Porque mientras más entendamos quién es nuestro Salvador, más podremos obedecer, adorarle, como Él debe ser servido y adorado. Así que no es una contemplación aislada de la vida práctica. Así que hoy pidamos, hermanos, como pedíamos en la oración hace un momento, déjame contemplar la gran visión de Cristo. El día de hoy, Cristo creador o Jesús creador. Lean conmigo el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Ahí está nuestro énfasis, ahí estará nuestra atención. Y por quien así mismo hizo el universo. Dios mediante, en las próximas exposiciones de Hebreos, veremos lo que resta, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que ha hecho purificación de nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hoy concentrémonos en Cristo como creador, porque les digo algo, hermanos, creo que meditamos poco sobre esta realidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él es creador. De hecho, mientras me estaba preparando para este sermón,
empecé a consultar algunos libros de la materia que se llama Cristología, o sea, la doctrina de Cristo. Y les tengo que decir algo, casi no encontré uno que dedique un capítulo a hablar de Cristo como creador. Los comentarios que estuve leyendo de Hebreos enfatizan algunos mucho fue heredero o hizo purificación por nuestros pecados, pero solo dan un muy breve comentario de Cristo como creador. Así que consideré oportuno no correr en este sermón y simplemente, hermanos, traer a su mente una contemplación de Cristo como creador. Y hagamos esta breve exposición en 4 sencillas partes. En primer lugar, déjenme explicar el texto. En segundo lugar, déjenme mostrar más evidencia bíblica de esto. En tercer lugar, terminaré con unas aplicaciones prácticas y son nuestros 3 puntos. Exposición del texto, ampliación del texto por las Escrituras y aplicaciones prácticas. Dice el texto, por quien asimismo hizo el universo. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el sujeto de la acción? Dios. Dios el Padre es el sujeto de la acción. Dios el Padre hizo el universo por medio de Jesucristo. Es lo que está explicándonos el texto. Lo que quiere decir que el Padre, al crear, no crea solo, lo cual es imposible, sino que crea por medio de Cristo. Él es la causa eficiente que da vida, que da realidad a las cosas. Esto mismo es enseñado en otro lugar por el apóstol Pablo, que Dios Padre creó todo por medio de Cristo. Abran sus Biblias brevemente en 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Dice, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hay un solo Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y dice Pablo, nosotros creemos en un Dios, no en muchos. Creemos en Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, lo que hace después Pablo con 1 Corintios 8 es profundo, porque lo que está citando es lo que llamamos el Shema. O sea, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice, niños, ustedes se lo saben porque lo memorizaron para el catecismo de la semana pasada. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bueno, ¿cómo se traduce eso al griego, a la Septuaginta? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Vean conmigo nuevamente la parte final de 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Y en un Señor Jesucristo, en un Señor Jesucristo. Pablo está asemejando a Jesús con ningún otro, sino con Jehová del Antiguo Testamento, el que es uno y solamente uno. Y aquí me tengo que detener un poquito, hermanos, para alimentar, ya que es labor del predicador, no solo alimentar a los nuevos en la fe, sino alimentar también a aquellos que ya han avanzado en la fe. Así que todos prestemos atención para crecer en nuestra doctrina y conocimiento de quién es Dios. A la luz de esto debemos resumir lo siguiente.
Dios es uno. Dios es uno. Hay un solo Dios. Hay una sola esencia divina. Pero afirmamos que esta única sola esencia divina subsiste en tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, toda obra que Dios hace, déjenme usar esta palabra, hacia afuera, o sea, fuera de sí, en toda obra que el Padre hace fuera de sí, las tres personas de la divinidad siempre obran. ¿Por qué insisto en que todas las obras que Dios hace fuera? Porque hay unas que Dios hace hacia adentro. Por ejemplo, se dice que el Padre engendra al Hijo y que el Hijo, junto con el Padre, expiran al Espíritu Santo. Exhalan, como queramos verlo. Hay unas operaciones que el Padre es el único que hace, el Hijo es el único que hace, y el Espíritu Santo es el único que hace. Por eso podemos decir que son tres personas, porque hay tres subsistencias que son distinguibles la una de la otra. Verdaderamente tres otros, pero no son tres seres o personas en nuestra concepción tal cual, como con diferentes voluntades, diferentes conciencias o algo así. Son un Dios que subsiste en tres personas. Ahora, yo sé que esto puede ser complejo, nada más déjeme afirmar esto. Las obras hacia adentro, hay unas que hace el Padre, hay una que hace el Hijo y hay una que hace el Espíritu Santo. Pero hacia afuera, siempre son las tres personas. ¿Por qué? Porque toda obra que Dios hace hacia afuera implican su voluntad, su poder, su sabiduría. Y pregunta, ¿cuántas sabidurías hay en Dios? Si hay tres personas, ¿cuántas sabidurías hay? Una. ¿Cuántos poderes hay en Dios? Si hay tres personas, una. Por lo tanto, la obra de creación que fue hecha por Dios, ¿pertenece a quién? ¿Solo al Padre? Pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es en base a esto que el autor está diciendo: y por quien asimismo hizo el universo. El Padre hizo a través de Cristo el universo. Ahora, si alguien me pregunta, ¿y qué significa exactamente lo que el Padre hizo, el Hijo hizo y el Espíritu? Creo que nuestra mente intentaría ir más allá de lo que está revelado. Lo que afirmamos es que el único Dios verdadero, con el único poder real y eficiente, creó todas las cosas, siendo siempre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿qué creó? Ya vimos quién creó. ¿Quién creó? El Padre, ¿por medio de quién? Del Hijo. ¿Qué creó? Dice, y quien por... me perdí el texto. Hebreos 1. Dice, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? El universo. Ahora, ¿qué significa esto? Algunos herejes y otros no tan herejes han dicho que lo que se refiere aquí por universo es que hizo la nueva creación. Pero abran sus Biblias en Hebreos 11:3. Hablando de Dios Padre, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. A ver, hermanos, por la palabra de Dios. Es interesante que se repite esto, ¿no? Por la palabra. ¿Quién es el verbo? La palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Universo implica no un periodo en la historia, no una sección de la vida. Universo, la palabra griega es aeones,
quiere decir siglos, o nosotros podríamos utilizar otras palabras como cosmos, como creó las eras de las eras. Hermanos, esto es una alta cristología. Esto es una alta cristología. Entender quién es Cristo verdaderamente es necesario. Ahora, esto lo confirma el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Escuchen lo que dice el texto. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. El contexto es en Cristo Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Escuchen esto. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Me interesa que vayan a Colosenses. Abran sus Biblias brevemente en Colosenses, hermanos. Por si no las abrieron, acompáñenme ahí porque quiero que vean algo. Dice, y Él es antes, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Muy semejante a lo que va a decir el autor de Hebreos más adelante, que Cristo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora, ¿por qué quería que fueran brevemente a Colosenses? Porque quiero darles una herramienta de la interpretación para cuando se encuentren con personas que no profesan la verdadera fe. Vean el versículo 15 cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Los falsos testigos de Jehová dicen que esto significa que Jesús fue el primero creado. Y a veces nosotros leemos este texto y decimos, caramba, pues sí parece. Ahora, solamente tenemos que llegar al versículo 17. Bueno, ya leímos el 16. Dice, a ver, nada más aclárame algo, falso testigo de Jehová. ¿Cómo hace sentido que Dios creó todas las cosas? Ellos van a decir así, porque así dice en su falsa traducción. Él creó todas las otras cosas, lo cual no está en el original. Pero dice, Él creó todas las otras cosas. Ok, vamos a decir que tienes razón. Ahora explícame el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Solo Dios es antes de todas las cosas. No necesitamos mucho entonces para entender que el primogénito de la creación no quiere decir que es el primero creado, sino quiere decir que eres el Señor establecido como el heredero de todas las cosas. Ese es el concepto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento cuando se hace referencia a Cristo como el heredero. Ahora, podríamos ir a Juan capítulo 1 y leer para confirmar lo que justamente el autor de Hebreos nos ha dicho. Pero no vayan ustedes ahí, déjenme leerlo para ustedes brevemente. Esta preciosa doctrina. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Hermanos, lo que quiero que entiendan es que cuando esto se escribió, cuando esto se empezó a predicar, la gente tenía fresco que de quien hablaban era el que había estado colgado en la cruz. Esto solo es revelación de Dios al decirnos la verdadera identidad de Cristo. Porque nadie viendo al Señor podría pensar que Él es el creador del universo, que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, o que el Padre nada creó fuera de Él. Es imposible. Nada de lo que fue hecho ha sido hecho sino por Él. ¿Cómo te hace sentir esto, tú que no estás en Cristo?
¿Cómo te hace sentir que aquel al que rechazas es el mismo que te ha formado? Porque nada fue hecho aparte del Señor Jesús. Y hermanos, tiempo nos faltaría para ver las evidencias de toda la Escritura, pero déjenme pasar a mi siguiente punto. Déjenme mostrar cómo el Señor Jesucristo intentó dejar esto en claro mientras caminaba en la tierra. Vamos a dos pasajes y uno lo digo tomando de su memoria. Vamos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 40. Marcos 1:40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Hermanos, yo creo que hay una cosa que los milagros de Cristo, sobre todo aquellos que tuvieron que ver inmediatamente con la renovación de la creación, eran un recordatorio visible que Jesucristo es creador y Señor del orden creado. Es cierto, los profetas también hicieron muchos milagros, pero nadie como Cristo, nadie de la magnitud y poder de Cristo. Por ejemplo, y aquí es donde voy a tomar de su memoria. ¿Recuerdan cuando Jesús está en las bodas de Caná? Y estando en las bodas de Caná, convierte el agua en vino. Estaban en una boda y su madre le dice: convierte el agua en vino. Bueno, sabemos la historia. Jesús va y convierte. Hermanos, dice el Evangelio de Juan que esta es la primer señal. Que esta fue la primer señal que Cristo hizo de las muchas que hizo. ¿Y cuál era el propósito? Revelar a sus discípulos quién es Jesús. Él es a quien el mundo le obedece. Aquel mismo Dios que de la nada lo creó todo. Que de lo que no existe creó todo lo existente. Hermanos, un texto más. Vamos a Mateo 8. Ya no de sanación, ya no de conversión de agua. Quiero que vean más bien en otro contexto este poder de nuestro Señor. En Mateo 8, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y viniendo sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Este es Jesús Nazareno, el que fue crucificado, al cual el viento, las aguas, las tormentas le obedecen a su santa voz. Y esto se había profetizado, han cantado, hemos cantado ya el Salmo 89, ¿no es cierto? En donde dice el Salmo 89 que hablas y las olas se calman. Das tu mandato y éstas se sosiegan. Das tu voz y éstas se someten a tu voluntad.
dice Job, que Él fue el que les puso límite. Y ahí está Jesús Nazareno, en la barca durmiendo, en debilidad. Pero es el mismo que se levanta a someter los cielos, los vientos, la tierra a su bendita voluntad. Déjeme a la luz de esto seguir con mi tercer punto. Ya hemos visto lo que quiere decir el texto. Ya hemos visto cómo esto intentó manifestarlo nuestro Señor claramente desde los evangelios. Ahora, déjenme mostrar 3 implicaciones teológicas de lo que hemos visto. Y después llegaremos a lo práctico. Sí, hermanos, habrá algo práctico, resistan. Pero vayamos primero con las implicaciones teológicas. 1. Jesús es el Dios preexistente, que antes de todas las edades, las eras, el cosmos, antes de que todo fuera hecho, Él era. O retén por un momento este pensamiento alto y grande en tu mente y corazón. Él es el gozo del Padre que existe antes de que el mundo fuera, porque si Él lo creó, Él es antes de todas las cosas. Jesús no es una mera criatura de Dios. Jesús no es la más grande criatura de Dios. Él es el Logos eterno, preexistente, que siempre ha estado en el seno del Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Piensa en esto, hermanos. Ese es el Jesús en el que creemos. Amigo, ese es el Dios que anunciamos, que vino a la tierra y se hizo hombre para salvarnos. Para algunos esto es una locura, pero para nosotros, hermanos, es poder de Dios, sabiduría de Dios. Esta es nuestra religión. No que Dios mandó simple a un excelente ángel. No, Dios, el Hijo, el que ha existido siempre, que posee la misma gloria y eternidad del Padre, Él vino para andar entre nosotros. Abran sus Biblias en Proverbios capítulo 8. Versículo 22. Los intérpretes modernos, hijos de la Ilustración, disculpen por ese adjetivo tan fuerte, pero no tengo otro para quien niega estas verdades. Así como niegan que cantar es desde Cristo y la iglesia, así se atreven a negar algunos buenos predicadores, algunos buenos comentaristas y otros no tan buenos, que Proverbios 8 no es de Cristo de quien se habla. Pero hermanos, a la luz de lo que hemos hecho, no encuentro cómo puedo interpretar Proverbios 8 de otra manera, más que revelándonos que Él es el eterno Logos por quien el Padre hizo todas las cosas, porque es el deleite de Dios. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya desde antiguo, antes de sus obras. Antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes que de los abismos fui engendrada, hablando de la sabiduría de Cristo como la sabiduría de Dios. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo.
cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día y de noche, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Él es tu Salvador, el eterno preexistente Logos que creó todas las cosas. En segundo lugar, la segunda implicación teológica es esta: Jesús es el creador y por lo tanto dueño y señor de todo. Al ser el verdadero Dios, de verdadero Dios, todo pertenece a Él. De hecho, esto es lo que leímos en 1 Corintios capítulo 8, cuando dice, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y dice Colosenses, y para Él. No te perteneces a ti mismo, perteneces a Cristo en lo absoluto. No hay parte de esta creación que no haya sido dada, hecha, creada por el Hijo. Así que tú que no te sometes a Él, vives en plena desobediencia, activamente, continuamente. Es que no vienes a complacerte a ti, vienes a vivir a complacer a aquel que te creó. Hermanos, por último lugar, si Cristo es el creador de todas las cosas, no solo es el eterno Dios preexistente, no solo es el eterno Dios creador y dueño de todo, sino en tercer lugar, es el omnipotente creador. Porque solo un Dios omnipotente puede crear todo lo que se ve de la nada. Oh, iglesia, ¿cuán seguro estás? ¿Cuán segura estás, querida iglesia? ¿Cuán seguro estás, querido hermano? Tu Salvador es el omnipotente creador. Tu Salvador es aquel que somete los vientos a su voluntad. Aquel que crea todas las cosas. ¿Hay acaso alguien más grande o fuerte que Dios? ¿Hay acaso de alguien que puedas temer? Hermanos, si no es así, entonces andemos delante de Él y seamos perfectos. ¿No dijo eso a Abraham? Yo soy Jehová, el omnipotente, el todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. No temas, si yo soy el omnipotente y si tu obediencia te cuesta algo, yo te sostengo. Y si tu obediencia te pone en riesgo, yo te amparo. Este es nuestro Salvador. Este es Cristo el Señor. Después de haber explicado el texto y mostrado con las Escrituras su significado, ahora déjenme terminar con una aplicación o contemplación de lo que hemos visto, hermanos. No me quiero perder en el punto de Hebreos. Hebreos está argumentando que Cristo es superior a los profetas. A la luz de este texto, ¿por qué Cristo es superior a los profetas? Porque los profetas son creación de Dios. Cristo es el creador y Señor.
Debes prestar atención a los profetas que hablaron en antaño, pero debes prestar mucho más atención ahora que Cristo, el Creador, ha hablado. El Creador habitó entre nosotros con cuerpo. El Creador caminó en esta misma tierra para revelarnos su verdad, para revelarnos su voluntad. Ya no lo hizo por mediaciones. Antes hablaba en sueño a los profetas, o veladamente. Pero ahora habló Dios mismo, encarnado, para que conociéramos su voluntad. Hermanos, esta es clara y perfecta. Debemos acudir a ella si queremos conocer la mente de Dios. Escuchemos a Jesús. Hermanos, ¿cuánta relevancia debería tomar la voz de Dios para nosotros cuando entendemos que el Creador fue el que ha hablado? ¿Por qué? Mira, hermano, ¿quién conoce mejor la condición del hombre que el Creador? ¿Quién conoce mejor la condición del hombre que el Creador? Hermano, ¿te duele el alma? ¿Caminas en tristeza o depresión? ¿Estás afligido o angustiado? ¿Tu corazón está insatisfecho, querido hermano? ¿Te encuentras abrumado? Mi pregunta es, ¿a quién más podrías acudir sino al Creador, a tu Creador, que conoce lo que tu alma necesita, que conoce lo que a ésta le duele? Hermano, confiesa como Pedro a la luz de entender que Jesús es el Creador. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras que satisfacen el alma, que dan paz al corazón, que dan consuelo. ¿A quién más irás? Cristo ha hablado. Y quiero aclarar algo. Esto no solo hace relevante el Nuevo Testamento. Cuando digo que Cristo ha hablado, hace relevante toda la Escritura, porque como vimos la semana pasada, ahora tenemos la llave para entender cada pasaje del Antiguo Testamento, al saber que éste hablaba de Cristo y que Cristo ha venido a interpretar el Antiguo Testamento y decirnos: habla de mí, conóceme, que tengo palabras de vida eterna. Hay veces que hermanos se acercan con tristezas, con depresiones, con angustias, con temores, y después de un tiempo lo vuelvo a ver sanado. Y si tú le preguntas: hermano, ¿qué es eso que te restauró? Es casi siempre la respuesta: su santa palabra. Su santa palabra que consuela mi alma, porque el Creador conoce cómo aliviar nuestras dolencias. Ahora, no solo atendamos a su palabra para ser consolados, hermano. Si Cristo es el Creador, Dios preexistente, eterno, omnipotente, no solo debes prestar atención a su palabra para ser consolado, sino para obedecerlo. Cuando Cristo habla y dice: venid a mí, tomen su cruz, síganme, no debemos ver esto como las palabras de un simple profeta. Es la palabra de Dios. Yo sé que a veces nos reímos no nos reímos, pero vemos como inmaduros a las acciones que hacen algunos monjes. Pero a mí realmente no
me hace despreciarlo, sino más bien ver cómo muchas veces pongo tantos pretextos para obedecer al Señor como debe ser obedecido. Todos conocen a Atanasio de Alejandría, ese defensor de la fe. Atanasio conoció a un monje que se llamaba Antonio. Ese hombre, antes de ser monje, era un joven muy rico y acaudalado. Había quedado huérfano y solo había quedado él y su hermana. Y un día llegó a una iglesia y el predicador en esa ocasión predicó este texto. Yo espero que ese predicador lo haya hecho no porque sabía que iba a venir, sino porque fue la providencia de Dios. Pero agarra y dice: ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tú ven y sígueme. ¿Saben qué hizo Antonio al escuchar eso? Fue, encargó a su hermana, le proveyó lo suficiente, vendió lo que tenía, lo dio a los pobres y se dio a la vida monástica ermitaña, dedicado a la oración y a la contemplación en los desiertos. Después este monje sería utilizado por Dios para llevar a Agustín de Hipona a la conversión. Hermanos, yo sé que ese texto no implica que hoy todos los que están aquí, al terminar el sermón, deben salir y vender lo que tienen. ¿Verdad que todos sabemos que no es lo que el texto nos está diciendo a todos? A lo mejor a algunos sí, pero no a todos, ¿verdad? Pero hermanos, a veces es solo con eso con lo que nos quedamos. No, yo sé lo que el texto no quiere decir. Bueno, no quiere decir eso, pero ¿qué sí quiere decir para ti? Es cierto, no quiere decir que vendas todo lo que tienes y que te vayas al desierto a orar. Dios te ha dado una vocación, ser responsable. No quiere decir eso, pero sí, ¿qué quiere decirte a tu vida? Es el Creador quien dice: ven y sígueme, ven, toma la cruz. No dice eso, pero ¿qué sí, hermano? Es el Creador que habla en esta escritura, al cual debemos obedecer. Y si me preguntas, bueno, ¿qué sí, hermano? ¿Qué sí dice para mí? Hermano, no sé qué dice para ti, pero quizá habrás de examinar el corazón y preguntar: Señor, ¿qué debo hacer con esto que tú me das? Porque si me das para que lo disfrute, pero solo para que lo disfrute, Señor, me has dado tiempo. Algunos me dicen que la semana pasada estaba matando el tiempo. Y yo le digo: no, el tiempo no se mata, hermano. Pásamelo para acá. Yo lo revivo. ¿Qué te ha dado el Señor? Así que no sé qué demanda de ti en particular, eso lo debes examinar. Pero mi punto es simplemente esto, hermanos: tengamos reverencia ante su santa palabra cuando Él nos llama a obedecer, porque es el Creador quien habla. Además, si el Creador ha hablado, anunciemos la religión del Creador al mundo. Vivimos en un tiempo de pura subjetividad. Bueno, esa es tu religión, pero así como hay muchas, hay otras. Hermano, la próxima vez que escuches eso, contesta lo siguiente: sí, hay otras, pero solo hay una que hizo el Creador. Hermanos, tenemos esta seguridad. Nuestra religión no es una entre muchas, es la única, porque es la única en donde el Dios del cielo bajó a establecerla con su propia sangre, haciendo el pacto por medio de su sangre derramada en la cruz.
Esa es la certeza que tenemos en la religión, en el cristianismo. No, el Islam no tiene esta seguridad. No, el falso testigo de Jehová no tiene esta seguridad. Pero hermano, el Dios preexistente bajó del cielo para establecer el cristianismo. Esta es la religión, la única y verdadera. Y sí, la próxima vez que escuchemos, pero tus estándares morales simplemente son los de tu religión, los de tu contexto. Eso de que un hombre debe casarse con una mujer solamente son principios de tu religión. Bueno, dile, sí, son principios de mi religión. El punto es que los estableció el Creador. No temamos de proclamar, de anunciar la religión del Creador. Oh, hermanos, ¿no nos da esto seguridad? Y a ti, amigo, este Creador, eterno, preexistente, omnipotente, es el que vino a la cruz a morir por nosotros. Oh, que el Hijo sea adorado esta mañana, hermanos. Adoremos a Dios Padre, a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque es este Creador omnipotente, preexistente, que vino a habitar entre nosotros. Tu Creador es el que moría en la cruz. ¿Rechazarás a tu Creador? Yo sé que cuando Juan dice a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, se refiere en particular a los israelitas, ¿verdad? Vino a los israelitas y los israelitas no lo recibieron. Pero hermanos, si entendemos que Jesús es el Creador, a los suyos implica algo más. Implicas tú, criatura de Dios. Vino a los suyos, vino a su creación, pero se dirá de ti, mas su creación le rechazó, mas su creación lo ignoró, mas su creación lo pasó por alto. ¿Qué harás a la luz de entender que Él es quien llama? ¿Vendrás a Él o rechazarás un día más la voz de tu Creador? Ya no me da tiempo para desarrollar mi último punto de aplicación. No obstante, quiero decirte esto brevemente. John Owen, en su comentario del capítulo 1, versículo 2, dice algo respecto a entender a Cristo como Creador, que cuando lo leí, hermanos, iluminó mi mente. Su argumento es complejo, pero en palabras sencillas es el siguiente: el Hijo es aquel a través del cual el Padre hizo todas las cosas por, digamos, dos razones. Estoy simplificándolo, pero digamos por dos razones. Una, el Padre podría crear sin el Hijo. No podría, porque es parte de su hipóstasis, de su propiedad particular, que el Padre crea a través del Hijo. Pero Owen dice lo siguiente: no obstante, notemos que hay un énfasis en las Escrituras, en Romanos, en Colosenses, en 1 Corintios y en Hebreos, en donde el Hijo no solo es que participó de la creación por el hecho de ser Dios,
sino que tuvo una preeminencia en la creación. ¿Por qué? Porque el plan del Padre era crear todo para el Hijo. El plan del Padre era crear todo para el Hijo. Una vez cayendo el mundo, el Hijo pudiera reclamar: mi creación ha caído, voy a rescatar, voy a tomar aquello que se había descarriado, que se había perdido. El Padre creó de una forma particular, con un énfasis particular, para el Hijo, para que Él se convirtiera no solo en creador, sino en recreador. No solo en creador, sino en salvador. Y hermanos, déjenme leerles esta frase de Owen. La creación tiene, por así decirlo, una propensión natural, incluso un anhelo de someterse a Cristo. Y ahí cita Romanos 8, donde dice que la creación está gimiendo, deseando ser libertada por su Creador para llegar a la sumisión a Cristo total, pero que ahora fue sometida a vanidad. Pero dice, pero la creación gime, la creación desespera porque Cristo venga. Hermanos, a la luz de esto, déjenme llevar sus pensamientos en gozo al Señor con esto. El Creador viene a recrear con el mismo poder que creó el universo. Viene a recrear todas las cosas, porque todas las cosas fueron creadas para Él. Hoy no vemos que todo esté sometido al Señor. Hoy no vemos que todas las naciones estén sometidas a su voluntad. Pero querido hermano, el Creador viene cuando llamará todo a cuentas. Amigo, ¿estás preparado para ser llamado por tu Creador? Porque a Él le dio el Padre el juicio. De manera que el Padre a nadie juzga sino el Hijo. Él tiene la preeminencia. Querido hermano, la hora viene cuando nuestro Salvador recreará todas las cosas para el gozo y consolación de su bendito pueblo. Pon ahí tu mirada, hermano. Sí, Él puede salvar tu alma, pero Él va a salvar todo el cosmos de la miseria. Él va a salvar todo el cosmos, no solo tu alma, el cosmos entero será redimido. Que tu corazón sea alentado con estas palabras y que el que tiene oídos para oír, oiga lo que la Escritura dice a tu corazón. Oremos al Señor.